Sean bienvenidos a esta sesión de la Academia de la Fe. Como cada mes nos hemos unido pues, para estudiar, profundizar sobre diferentes temas, y esta ocasión pues vamos a incursionar en un ámbito muy importante, ¿verdad? Que es el ámbito de la psicología, el ámbito de la salud mental, y no habíamos entrado en esos temas, pues habíamos tenido chance de otras disciplinas, pero vamos a empezar con esto, filosofía y psicología en este año. Como les había comentado en septiembre, empezamos con el tema, pero vamos a mezclar con el tema de la Biblia, que es el que vimos la vez pasada. Entonces, antes de presentar a nuestro expositor, voy a invitarle a José que nos haga la oración, y luego escuchamos el currículum vitae de nuestro tenista de esta noche. Nos ponemos de pie para iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, al presentarnos hoy para hablar de asuntos importantes, te pedimos tu guía y sabiduría, tú que eres la fuente de todo conocimiento y comprensión. Por lo tanto, buscamos tu dirección en nuestro proceso de aprendizaje y toma de decisiones. En la Biblia leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. Está en Proverbios 3:5-6. Ayúdanos a escucharnos unos a otros con atención, con el corazón y la mente abiertos, que no nos apresuremos a juzgar o criticar, sino que busquemos comprender las diferentes perspectivas. Te pedimos que nos des el discernimiento para tomar las mejores decisiones en beneficio del bien común. Confiamos en que nos guiarás en este camino y nos conducirás a alcanzar un consenso que refleje tu voluntad. Que nuestras palabras y acciones sean guiadas por tu amor y tu gracia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, doctor. Muy bien, hermanos, como decía el Padre, pues hoy tenemos... Podemos sentarnos. Tenemos expositor, ya en que yo me quiero para leer el currículum del doctor, pues es un currículum bastante excelente. El doctor se llama el doctor José Carlos Cáceres, aquí a mi lado, doctorado en salud mental. En su educación, voy a leer una parte de su currículum ya resumido para que sea un poco más aclarado. Él es psicólogo clínico con maestría en gerontología y doctorado en salud mental, certificación internacional para la atención al adulto mayor por las llamas. Es una agencia israelí de desarrollo internacional en Haifa, Israel. Cuenta con estudios de posgrado y educación continua en psicología, neuropsicología clínica, coaching de vida y tanatología. Además, realizó estudios de diplomado en inteligencia emocional por el Centro de Humanización de la Salud de Madrid, España. Tiene una experiencia laboral desde el 2004, se ha desempeñado como psicoterapeuta especializado en personas adultas, mayores y tanatólogo, así como profesor del área de la psicología clínica y psicogerontología en diversas universidades a nivel local y nacional. Es autor del libro ¿Cómo poder estar sin ti?, sobre el acompañamiento de los procesos de duelo y tanatología. Es conferencista nacional e internacional. O sea que es un grupo que tenemos aquí en Bolivia. Agradecemos al Padre y doctor, gracias por, a nombre del Maestro María Rodríguez y del Padre, agradecemos este espíritu de servicio que presta esta noche. Vamos a estar atentos para que sigamos el proceso de aprendizaje para ser unos misioneros de primera. Adelante. Buenas noches y bienvenidos.
estuve participando, si no mal recuerdo, quizás en el tema del duelo, me parece que fue hace como 6 años más o menos que estuve por aquí. Pues también les quiero agradecer la invitación al Padre y a toda la comunidad a nombre del Padre Alejandro Álvarez Gallegos, quien es coordinador de la Pastoral del Adulto Mayor, Salud y Vida, que es pues, mi coordinador. Yo trabajo también en la Arquidiócesis de Yucatán como secretario ejecutivo de la Dimensión Pastoral del Adulto Mayor, pues a nombre de todo el equipo de Pastoral de la Vida, Salud y Adulto Mayor, les agradecemos que nos inviten a participar también en esta academia. Vamos a comenzar con este tema, ¿sí? Ansiedad en los adolescentes y herramientas para afrontar. Este tema fue preparado, fue diseñado para darlo hace muy poquito tiempo con el padre Edwin Domínguez en una actividad de Canadá, ¿no? Que se hizo en la pastoral familiar. Así que a lo mejor habrá personas aquí que hayan estado ahí y que pues, ya escucharon esta plática, de donde pues, el padre Edwin me invita a participar. Vamos a iniciar entonces pues, con lo básico, con lo primordial que es. Bueno, van a tener que ir parpadeando con la pantalla, ¿verdad? Con la introducción vamos a empezar pues la adolescencia, en este caso, ¿verdad? Que es una etapa de muchos cambios, ¿no? Donde justamente ese cambio que se da de la niñez, de la infancia, donde pues de alguna manera somos cuidados, protegidos, guiados por nuestros padres, ¿verdad? Cuando estamos en esa etapa, pues justamente ¿sí? Buscamos hacer a un lado un poco eso, ¿verdad? Algo que hemos notado con los adolescentes, sobre todo de la actualidad, es que cada vez más ¿no? se quieren independizar, ¿verdad? A menor edad. ¿Sí? Pero todos estos cambios que se presentan en esta etapa, la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Pues también implican cambios en lo físico, en lo emocional, en lo social. Y esos cambios ¿sí? pueden también hacerlos vulnerables a muchos problemas de salud mental. Cuando vemos estas dos palabras, salud mental, para muchas personas eso nos asusta. ¿No? ¿Tengo o no tengo salud mental? En realidad, yo siempre les digo, bueno, ¿quieres saber si tienes una salud mental? No todo lo que no es salud mental significa trastorno mental. Esto es importante que nos quede claro. Pero una salud mental implica ¿sí? tener pensamientos positivos, tener pensamientos claros. ¿Sí? Entonces, el detalle está en que en esta etapa de la vida, todos estos cambios de los que estamos hablando nos pueden llevar a tener como mucha confusión en nuestra cabeza. ¿No? Y al no tener claridad de lo que pensamos, ¿sí? Al no tener una estabilidad en nuestros pensamientos, ¿sí? Pues también se ponen en riesgo nuestras emociones y por lo tanto también nuestras conductas. Por esa razón es que ustedes van a notar cuando viven con adolescentes que hay muchos cambios de conducta ¿sí? en los adolescentes. Y es justamente porque todos estos cambios ¿sí? provocan alteraciones no solamente en sus emociones, sino en su forma de pensar y en cómo afrontan o enfrentan todo lo que les está tocando vivir a los adolescentes de hoy. ¿No? Justamente hoy en la mañana estaba platicando en el gimnasio con un compañero de ahí. Pues siempre le decimos, ¿verdad? En los tiempos de
o estresantes, ¿no? Hay niveles. Yo puedo sentir estrés como el que sentí yo hace un momento cuando salí del consultorio. Yo estoy en el consultorio de la Colonia México, ¿no? A las 8 en punto terminé la consulta, ¿no? Y empecé a guardar mis cosas para venir acá. Pero lo que empecé a guardar mis cosas, tengo un serio problema de distracción. Empecé a revisar mi teléfono y entonces vi que 2 pacientes me habían mandado mensajes. Entonces dije, les voy a contestar porque si no se me va a olvidar. Cuando me di cuenta, eran las 8:10. Salí corriendo y le dije a la secretaria: cierra todo, por favor, ya me voy como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Salí disparado, ¿no? Y entonces, en mi cabeza, en ese momento yo sentí estrés, porque dije, ¿cómo le puedo hacer para teletransportarme desde la Colonia México hasta la parroquia de acá, ¿no? Entonces, pues, bendito Dios, ¿no? Las aplicaciones de la tecnología me fueron guiando para dónde venir, pero sentí estrés. No llegué a sentir ansiedad, porque dije, voy a llegar, a lo mejor 5 minutos tarde, pero voy a llegar. Salvo que pasara una situación extraordinaria, ¿no? Pero sentí estrés porque era una situación amenazante. Yo sabía que tenía que estar acá a las 8:30, ¿no? Y evidentemente el teléfono me decía, ¿no?, que para estar acá a las 8:30 tendría que haber salido 10 minutos antes de lo que salí, ¿verdad? Entonces, pues sentí estrés, ¿no? Entonces son niveles que nos van pasando. Entonces, cuando tenemos una situación amenazante o que provoca la percepción de no tener el control, ¿no?, como me pasó en el camino cuando veía el tráfico, y mi cabeza estaba pasando, decía, nunca tengo esta ruta en este horario. Por lo tanto, no sabía el tráfico. Yo vivo muy cerca de acá, ¿no? Yo vivo aquí en Gran Residencial San Antonio de Norte, ¿no? Aquí a unas cuadras, ¿no? Entonces, entonces, digamos que es una ruta que me sé por venir por acá, ¿no? Pero normalmente yo salgo a las 9 del consultorio, ¿no? Yo tengo normalmente cita de 8. Entonces, no conocía el tráfico en este horario, ¿no? Entonces, en mi cabeza estaba, todo se les ocurrió venir a este camino por la camita. Entonces empiezas a percibir no tener el control de eso y eso provoca estrés, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo se vuelve ansiedad? Cuando ese pensamiento se vuelve algo intenso, persistente, y cuando realmente pierdes el control, ya asumes que no vas a poderlo controlar. Entonces eso puede provocar ya no solo estrés, sino pasar al siguiente nivel, que es ansiedad, sobre todo si es algo prolongado, ¿no? O sea, conforme yo iba pasando los semáforos, varios de ellos en casi rojo, empecé a ver que ya iba yo bajando al tiempo en la aplicación y dije, sí, ¿no? Cuando entré aquí, vi exactamente el reloj y dije 8:30, ¿no? 8:30 estaba el mundo aquí. Llegamos, ¿no? Era llegar antes, pero bueno, por lo menos llegamos a las 8:30. ¿Qué pasó? ¿Pasé a ansiedad? No. El estrés se retuvo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿pero qué hubiera pasado
si hubiera habido un accidente, o si hubiera chocado, o se me poncha una llanta, y ahí pierdes el control, entonces ya te da ansiedad, ¿no? Porque ya, listo, ya no está en tus manos. ¿Sí me explico? Bueno, pues eso les pasa mucho, ¿sí? A los jóvenes. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de ansiedad en los jóvenes. Me siento raro de esta maquinita que esté sintiendo por todos lados. No me da ansiedad ni me estresa, ¿no? Pero sí me siento raro. Sí, ya me imagino en mi hogar todo el mundo. Entonces, factores que contribuyen a la ansiedad en la adolescencia. Número 1, cambios físicos. Dice, la pubertad trae consigo fluctuaciones hormonales como el aumento de estrógeno y testosterona, que pueden influir en el estado de ánimo, regulación emocional, aumentando la vulnerabilidad al estrés. O sea, ya de entrada los adolescentes, y esto es muy real, ¿sí? Que, pues evidentemente al ver cambios hormonales, ¿sí? Todos esos cambios a nivel físico, las hormonas son al final del día, ¿sí? Elementos químicos en nuestro cuerpo que van a provocar, ¿sí? Comportamientos, pensamientos, emociones, tienen una influencia directa en nosotros, ¿no? Entonces, estos cambios se vuelven elementos claves, ¿sí? Precisamente para estar en una situación de estrés constante, ¿sí? Y como dijimos en su momento, cuando las personas ya estamos en el primer escalón, que es el estrés, pasar del estrés a la ansiedad, pues es un paso, es un saltito. ¿Me explico? Entonces, por eso decimos factores que predisponen a entrar a la ansiedad, ¿no? Primero, cambios físicos. Segundo, factores psicológicos y emocionales. A veces se ve a todos lados, ahí de este lado, hasta ahí. Entonces, perfeccionismo, ¿verdad? Baja autoestima, miedo al rechazo o a la exclusión social, dificultades para gestionar emociones. Estos son comportamientos directamente psicológicos. ¿Qué es lo que sucede con muchos jóvenes? Hoy en día los jóvenes, como vamos a ver un poquito más adelante, pues les toca vivir en un mundo donde la tecnología marca pautas esperadas de comportamiento, marca pautas, ¿no? Esperadas, por ejemplo, de un aspecto físico, marca pautas y tendencias, ¿no? De ropa, de tecnología, ¿no? Todo este tipo de situaciones que nos llevan a estar en situaciones, por ejemplo, de consumismo, ¿sí? Y que tienen que ver también con, pues, la cuestión de la autoestima. Este tipo de situaciones ponen vulnerable al adolescente, ¿sí? Porque un adolescente que no sabe su verdadero valor, es decir, que no tiene clara su autoestima, es muy influenciable, muy influenciable a lo que otras personas digan. Y eso, evidentemente, los va a mantener en una situación de estrés. También, como les decía hace un momento, muchas veces el adolescente pues, se aferra de no pertenecer, de no ser parte de un grupo. En la secundaria, justo hace rato platicaba con un muchacho de 18 años, ¿no? Y me contaba cómo fue su etapa en la secundaria. Entonces me decía, en la secundaria había los grupitos, ¿no? El grupito de los
características de estos virus, ¿no? Y entonces, cabe aclarar que a él, ¿sí?, hace 6 meses lo diagnostican autista. ¿Sí? Entonces, ahora ya sabemos por qué él no encajaba en estos grupos. Pero el ser excluido de este tipo de situaciones, obviamente provocaba muchísima ansiedad. Otra situación que se presenta es justamente la dificultad para gestionar la emoción. Hay una realidad constante en la mayoría de los jóvenes en el mundo, que es las emociones, no sé por qué, pero la mayoría de las personas, ¿sí?, las etiquetan en 2 partes: emociones positivas y emociones negativas. ¿Cierto o no es cierto? Eso es falso. Las emociones son emociones. Y no hay ni emociones negativas ni emociones positivas. Pero en el momento en el que nosotros etiquetamos ciertas emociones como negativas, también lo que hacemos es hacerlas a un lado y no, digamos que no les enseñamos a los jóvenes a experimentar esa emoción y por lo tanto a canalizar esa emoción. Yo platicaba con una niña, una adolescente de 14 años, que ya le había ido a la consulta, que ella, y vamos a ver un poco más adelante de esto, ¿no?, ella se porta, esto es algo muy común que se presenta a los adolescentes ahora, tienen todas las piernas y parte de los brazos cortados. Y entonces, ella la semana pasada que yo la vi en consulta me dijo que tenía un diario que no le ha mostrado absolutamente a nadie. Y me dijo hace una semana que esta semana, el día de ayer, me iba a llevar el diario para que yo lo leyera. Iba a ser la primera persona, además de ella, por supuesto, que lee el diario. Y una de las cosas que ella explicaba en este diario es el análisis, el autoanálisis que ella hacía de por qué se portaba. Y me dijo ella, ayer tenía muchas ganas de portar, pero decidí no hacerlo, lo mejor escribir. Y cuando yo empecé a ver el diario, empecé a leer una buena parte de la sesión de ayer, empecé a leer su diario. Le dije, todo lo que ella escribe en ese diario son emociones reprimidas, tristeza, enojo, emociones negativas. Entonces, como ella no sabe gestionar, es decir, no sabe qué hacer con esas emociones negativas, lo que normalmente es que las reprime y eventualmente cuando las emociones hacen implosión. ¿Saben qué es implosión? Sí, la regla dice que en las emociones lo que no explota, implota. ¿Sí? Lo que no sacas, ¿sí?, y lo reprimes, estalla como las caricaturas adentro. Entonces, cuando ella implota, ¿sí?, no se importa. Y entonces yo veía que mucho de lo que de repente ponía en su diario era justamente lo que vivía y lo que experimentaba cuando estaba triste y no sabía
calculez, para, por ejemplo, ¿no? Ella es una chica muy estudiosa, muy inteligente, pero pues de repente, como cualquier niño, como cualquier muchacho, ¿verdad? Pues no saca su 10, saca su 9. Entonces, ella se castiga a sí misma, porque creció en una niñez en la que había que sacar goles. Y muchas veces nosotros como padres contribuimos a generar presión en los adolescentes. Yo les decía la vez pasada que vi esta plática que yo había esperado toda mi vida ser papá y estaba esperando que mi hijo creciera para que cuando sacara un 6 o un 7 yo le pudiera decir: ¿cómo vas a sacar 7 si tu único trabajo es? ¿Ya ven cómo sí contribuimos? A todos o a la mayoría alguna vez nos dijeron eso los papás. ¿Cómo vas a sacar 8? No importa lo que saques. 8, 9, tu único trabajo es estudiar. Entonces, nosotros contribuimos, y evidentemente no lo hacemos con una mala intención. Nosotros justificamos ese comportamiento con: yo solo quiero lo mejor para mí. Pero no sabemos cuánto esto de buscar lo mejor puede significar, ¿no?, para él una presión. Hablaba hace un momento, les decía, de un chico de 18 años que me decía: estoy platicando con mi primo. Y él me dice: yo estoy 99% seguro que mi primo tiene lo mismo que yo. O sea, que también es autista. Me estaba platicando cuánto está sufriendo la prueba. Él, cabe aclarar, ya no va a la escuela. Él se sale de la escuela. 18 años, él dice: segundo de prepa, ahí nos vemos, ¿no? Y dice: yo ya no podía con este nivel de presión. Pero él, evidentemente, con un justificante este diagnóstico de autismo, pues sus papás dicen: ok, vamos a trabajarlo, ¿no?, de otra manera, a lo mejor la prueba libre, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que la situación no es igual, porque en el caso de él, con esa justificación de este diagnóstico, pues sus papás accedieron a esta prueba. Pero su primo no tiene diagnóstico. Él dice que cree que su primo puede tener lo mismo, ¿no? O sea, puede ser parte del espectro. Pero entonces cuando él me dice: mi primo está sufriendo en la escuela, le dije: sí, puede ser. Y está sufriendo por la exigencia que tienen sus padres, por la... No, ni los papás ni él saben si pertenece o no al espectro. Entonces muchas veces nosotros somos partícipes de ese perfeccionismo y de esa presión. Y como les dije, no lo hacemos de maldad, pero ahí sí que tendríamos que ver, ¿no?, qué tanto podría estar contribuyendo a niveles altos de presión y, por supuesto, estrés que se va a convertir en algún momento en ansiedad. Entonces hay que estar muy atentos a estos indicadores. Bueno, factores sociales y relacionales: la presión académica, relaciones interpersonales, bullying, ciberacoso, ¿sí? Hoy en día, el martes pasado, estuve en un programa de radio al que habitualmente me invitan a participar, y esta semana tocó el tema del ciberacoso, del bullying, ¿no? Y justo
adolescentes que han o se han intentado suicidar o lo han conseguido porque los educaron en redes sociales. Esto es alarmante. Y eso es ciberacoso. Por supuesto, también conflictos familiares, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor decir hoy somos privilegiados de vivir en un entorno familiar donde papá y mamá están juntos, con problemas como cualquier otra familia, ¿verdad? Pero que puedan estar juntos. Pero en muchos casos, hoy en día, pues hay muchas situaciones de conflicto muy fuerte en la familia, separaciones, violencia, que son situaciones que el adolescente no sabe cómo manejar. Y por supuesto también la expectativa familiar que se tiene, ¿no? Pues de muchas maneras, ¿no? Yo estaba platicando con este muchacho, ¿no? Hoy estaba platicando con este muchacho que al principio a él le platicaba con su papá, pues evidentemente pues, es un empresario, y me decía, ya tenía hecha toda la estructura, ¿no? Tú vas a estudiar la carrera y entonces tú te vas a hacer cargo de los negocios y esto y lo otro. Y pues cuando estas situaciones no salen, evidentemente viene una desilusión por parte de los papás, ¿no? Entonces, este tipo de expectativas se vuelven un peso importante, ¿no? Yo le platicaba a él y me dice, ¿cuántas veces has sentido eso? No, si yo te platicara, imagínate tú, le dije, yo termino la prepa y me meto a la facultad de medicina. ¿Ok? Me llamamos médico, decía, yo era médico, yo decía, pues es algo que se vuelve algo muy familiar, ¿no? Entro a la facultad de medicina, hago 3 años de medicina y de repente llego y les digo a mis papás, ¿cómo que no quieres ser médico? Pues no, yo creí que quería ser médico. ¿Y qué vas a estudiar? Psicólogo, no. Entonces no les estoy preguntando. Tercer año de medicina. Aquí están las calificaciones. Y ahí se ve. ¿Qué estudió medicina? De verdad, yo veo a mi hermana que estudió medicina, le dije, yo ya me dije, un loco en la familia es suficiente. Yo decía eso, no tienen vida, se pasan todo el día trabajando. Y miren ahora, si hubiera yo sabido, ¿no? Porque además muchas personas me decían, no, le tienes miedo al estudio. Yo nunca fue un problema al estudio. Simple y sencillamente yo no me veía haciendo eso. Pero sí fue difícil la presión. Yo me dejaron de hablar de la paz un rato, ¿no? Yo lo entiendo. Pero muchas veces de verdad no nos ponemos a pensar cuál puede ser la presión que esto genera, ¿no? Hoy decía yo a mi padre que más descanse, ¿verdad? Hace unos años. Estoy feliz con lo que hago y eso es muy importante. Desde en toda familia debe de haber, ¿no? Un médico, ahora un psicólogo, un abogado y un sacerdote. Nos faltó el sacerdote, ¿no? Pero eso es lo que debe de haber, nada más era lo que faltó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque todo este tipo de situaciones, pues obviamente en algún momento van a generar este nivel de estrés, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pues, poner atención a qué es lo que realmente estamos haciendo o dejando de hacer para contribuir a que estos adolescentes no sepan cómo gestionar su vida, cómo resolver su vida. Porque esto es algo que de verdad hoy en día pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Que llegan a una etapa, por ejemplo, de preparatoria, que no saben qué van a estudiar.
que esto era lo que yo quería. Y cuando llego aquí me doy cuenta que no, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, todos estos son factores de estrés. ¿No? Yo recuerdo perfectamente bien que me aislaba de la familia. Primero porque no me hacía la ley del hielo. Y segundo, porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué esperar. En este momento estaba yo en un cuadro de ansiedad, porque conforme se acercaba el mes de septiembre, que era como que tener que regresar, ¿no?, a la escuela, o ya empezar a tener otra escuela, ¿no? Yo se los digo de corazón, yo estudié psicología de reporte. Porque en su momento, cuando fui a ver a una persona que apreciaba mucho, que era coordinadora de una escuela, de una universidad, que además me veía conmigo, cuando yo iba a decirle que había dejado la escuela de medicina, aterrada. Era más miedo de ella que mis papás, ¿no? Y fue cuando me dijo: ¿te diste de baja definitiva? No le dije porque tengo miedo, le di de baja temporal. Entra a estudiar psicología, en lo que pensamos cómo lo vas a hacer para regresar a medicina. La psicología me gustó y entonces, pero no sabía que era lo que yo quería, y eso me preocupaba todos los días, me generaba ansiedad. Ok, pues también están los factores sociales y culturales, ¿verdad?, que decimos en su momento, las redes sociales, ¿no?, que tienen un fuerte impacto en los jóvenes hoy. Todo se rigen los adolescentes de hoy a través de las redes sociales, ¿no?, la tecnología, el teléfono, ¿no? ¿Tú quieres de verdad impresionar a un adolescente? Quítale sus teléfonos, pónteselo. Y en ese momento, ¿sí?, lo haces como lanzar. ¿Por qué? Porque toda la vida se la están poniendo ahí. Todo va ahí. Yo, por ejemplo, decía: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un día se va la luz, como un huracán. 2 días que se tiene con los adolescentes sin internet y sin teléfono. Me acuerdo que decía un sobrino, le dije: ahora que viene el huracán, se va a ir la luz, quién sabe cuántos días, como Isidoro. Bueno, Isidoro, ¿verdad? Los que somos un poquito más para acá, si nos acordamos de Isidoro, ¿verdad? Le decía: Isidoro, hace una semana. Bueno, yo diría de una semana nos quedamos más, pero sin luz, ¿no? Me decía mi sobrino, ¿no? Me dice: vamos a regresar a la era de piedra. Porque es una semana sin internet, me dice: vamos a estar como cavernícolas. Entonces, hoy todo está aquí, ¿no? El problema es lo que se ve ahí, ¿no? Yo siempre te digo: ¿crees que realmente sabes qué es lo que ven tus hijos en internet? Tú ves lo que ellos quieren que tú veas. Simple y sencillo, ¿no? Mi hijo de 6 años maneja esta tableta mejor que yo. Yo de verdad, mi hijo de 6 años le digo a veces que me diga: no puedo buscar X cosas en esta tableta. Ya tienen un chip integrado. Además se pasa de sistema operativo de uno al otro, agarra Android, agarra el de iPhone, por eso les digo: pero todo tiene alrededor de eso. Y también es verdad que
viene de un cambio acelerado, viene de un mundo que todo es inmediatez. Hoy ya no se disfruta nada, no paladeas nada. Y si no me creen, véanlo. Ya les aburrí porque ya se nos está acabando el tiempo. No, terminamos exactamente a las 20. Inmediatez. Una red social que seguramente han escuchado. TikTok. ¿Lo han escuchado? ¿Saben qué es TikTok? No pregunten a sus hijos y a sus nietos. Red social de videos. ¿Han visto la velocidad a la que pasan sus videos? Tanto niños como adolescentes. No tengo ni idea de cuántos videos pueden ver por minuto. Una de mis pacientes es jefa de marketing, ¿no? En una empresa y de parte de mi marketing. O al menos lo intenta, porque yo me niego este asunto de las redes sociales, ¿no? O sea, las tengo. Yo tengo 2 videos de toda la red y ya bueno, me fastidio este asunto. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos grabando un video, hazme su video para que lo subamos a las redes. Vamos a armar mi video, vamos a grabar mi video, está muerto. A los 5 segundos ya cambiaron el video, necesitamos estar grabando vuelo todavía. Aquí es, el video es así, porque si no lo pescan, se facilita y ya valió el video. Vive del mundo donde no se disfruta nada. A mí me da risa, a mí quiero traer de ejemplo a mi hijo, ¿no? También los videos en ¿cómo se llama? En la tableta, en la iPad, ¿no? Y están videos según él, pero ya desplegó a un lado como 200 videos más. Está haciendo su película así. Y me dice mi esposa, ¿le pusiste la restricción? Sí, se la puse para que él pueda ver videos nada más de niños, ¿no? Yo puse la restricción, ¿no? Entonces cuando le doy la tableta, de repente está viendo videos con arañas y todas las cosas de terror. Ya le quitó la restricción. Y yo le dije, a ver, dame la tableta. No, rápidamente le voy a dar la restricción, ¿verdad? Y yo le dije, ni yo sé cómo hizo eso. Le dije, no te voy a castigar, solo explícame cómo lo haces tan rápido. Así. Así. Obviamente, el factor tiempo es fundamental para la ansiedad. Porque cuando no logramos las cosas así, ¿sí? Y no tenemos el control de las cosas en el tiempo así, evidentemente nos estresamos y eventualmente nos da ansiedad. Así de verdad. Eventos vitales estresantes, ¿verdad? Pues evidentemente en la adolescencia hay muchos cambios de la niñez, ¿no? Estamos en la primaria, pasamos a la adolescencia, a la secundaria, pasar de una sola maestra que hace que no soy maestra, acá no es la realidad, se habla en primaria, luego una maestra dando todas las materias y según como tenga su programa se ve el día, ¿no? En la secundaria, entonces ahora hay un maestro para cada cosa, si te cae mal el maestro de matemáticas, ya fregaste, ¿no?
es un adolescente, pues ese es otro factor que predispone. Y pues problemas económicos, ¿verdad? Pues es para nuestra día, ¿verdad? De alguna manera, ¿sí? Yo siempre digo, ¿no? Es difícil no tener problemas económicos, porque hasta cuando económicamente estás bien, nos encanta buscar problemas económicos, ¿verdad? Es todo un rollo cultural que tenemos ahí, ¿no? Pero evidentemente al adolescente le preocupa mucho esta parte, ¿no? Entonces, pues todos estos eventos van sumando y sumando, porque además cabe aclarar que todos estos factores que hemos visto acá no le tengo tomado foto, ¿no? Todos estos eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Oye, tú ya tienes las 5, ya tengo las 5, ya está con eso, ¿no? Se puede tener el factor 1, el factor 2, el factor 3, se puede tener la cuestión de la inmediatez, más problemas familiares, más una pérdida, más además también tiene el problema de los cambios físicos, o sea, se van sumando situaciones que van a provocar, pues evidentemente, la vulnerabilidad a situaciones estresantes y ante esa pérdida de control, pues se puede presentar la ansiedad, ¿no? Y entonces a esto le sumamos, pues también situaciones como la identidad sexual y la identidad de género, ¿verdad? Pues es una etapa en la que también muchos adolescentes empiezan a explorar esa parte de su identidad sexual, de su género. Crisis de identidad, son como que van de la mano este tipo de situaciones, donde de repente todavía no sabes ni quién eres, ni qué quieres, y aparte todos estos rollos de la identidad sexual, ¿no? Es increíblemente preocupante lo que hoy en día, ¿sí?, los adolescentes tienen que vivir con esta situación. Y si a eso le sumamos que a los adolescentes y niños, porque no solo a los adolescentes, niños de hoy, les está tocando vivir situaciones que a nosotros, por supuesto, no nos tocaron, ¿no? Tan sencillo como, ¿no? Yo le decía, lo decía yo en la plática pasada, esta misma plática, les decía, una de las cosas que a mí más me altera es que, por ejemplo, mi hijo ahora una de sus películas favoritas se llama Un Mundo Extraño. ¿Quién ha visto esa película? Un Mundo Extraño. ¿Quién la viste? ¿De qué trata la película? ¿Ah? Voy para allá, voy para allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros como jóvenes la entendemos porque es una película que sentimos que pues comprendemos, porque sentimos que cuando nosotros como jóvenes entendemos que los adultos no nos entienden, y con esa película como es como referente a lo que nosotros vivimos. Bueno, yo eso entendí. Okay. Pero, ¿qué tiene en particular esa película de Disney? De Disney, ¿qué tiene en particular esa película de Disney? Que normalmente no se veía en las películas de Disney, lo ubicas. Los cambios que hay en nosotros mismos. No, gracias, lo voy a decir, porque fíjense, para ellos, como esta adolescente, que muchas gracias por participar, para
Y sus papás, particularmente su mamá, dicen, me gusta el niño, el otro varón, adelante, explora. Entonces, ahí ya, desde esa etapa, ya le va metiendo la idea, ¿no? Y al final, no lo dicen abiertamente, pero nos dan a entender que el niño decide iniciar una relación con su amiguito. A mí eso me causa mucho estrés de mi hijo de 6 años ver una caricatura de eso. Recuerdo perfectamente bien que mi esposa me decía, porque como muchos niños, ¿no? Pues era seguidor de Toy Story y de Buzz Lightyear, ¿verdad? Y la película de Buzz Lightyear tiene exactamente la misma situación. Entonces me dice mi esposo un día, ya dejó atrás Buzz Lightyear, bendito Dios. Y ahora cuál está viendo un mundo extraño, la vemos que probablemente yo pienso 6 años, evidentemente él no lo ve con los ojos que nosotros lo vemos. Pero usted sabe lo que es un introyecto. ¿Usted sabe qué es un introyecto, padre? ¿Qué es un introyecto, padre? Una relación externa va definiendo tu persona. O sea, introyectas a las personas, son parte de tu identidad. Gracias, padre. Un introyecto es una idea, es una situación que se da en el entorno exterior, que se va metiendo en mi cabeza, que puede ser desde una expresión, desde una situación, como se da en la película, que yo no necesariamente tiene que ser verdad eso, pero lo escucho y lo veo tanto, que llego a verlo como una verdad. Ahora, ¿qué sucede con algo? ¿Qué sucede con algo que un niño, saben ustedes que un niño de 6 años, por ejemplo, como mi hijo, no sé, bueno, ¿quiénes tienen nietos o ya tuvieron hijos aquí en época de ver películas de la Yo les puedo decir que la película de Buzz Lightyear se las puedo narrar de memoria de tantas veces que la vimos. Y ahí les encargo por algo muy extraño. Creo que voy con 1.700.000 veces que la oigo, porque ya no la veo, ¿no? Que la oigo. Y con eso, ¿sí? He explorado de verdad la capacidad que un niño de 6 años tiene para encontrar una película que yo restringí en la aplicación. La restringí. Y esto es lo peor. Ahora no solo la encontró mi hijo, a pesar de que la restringí, sino que ahora yo no sé cómo volverla a restringir. La cantidad de veces que hemos visto esa película, eso es estar viendo una idea. Y en esa etapa, en la adolescencia, todas estas ideas que estamos volviendo, generan dudas, generan confusión, ¿sí? Y evidentemente, ¿sí?, promueve estrés. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que de repente va haciendo que nosotros, yo siempre digo, en la adolescencia, ¿sí?, ¿quién tiene definida su personalidad? Nadie. Estás en esa etapa de formación. Estás en esas etapas que, como diría Erik Erikson, es un psicólogo que definió hace mucho tiempo las crisis.
crisis son rompimientos en tu cabeza que te hacen confrontar situaciones. Entonces, en ese momento de la adolescencia estás en la crisis de tu vida. Estás tratando de realmente definir y de saber quién eres y tienes el exterior. Tirándote bombazos de ideas, evidentemente eso te provoca estrés. Entonces, todo esto es lo que de repente va a provocar en muchos adolescentes, pues evidentemente que no sepan cómo manejar su vida, que no sepan cómo experimentar realmente la vida, ¿no? Entonces, ya se fijaron, hay varios factores, y como les dije, el detalle es que no son excluyentes entre sí, sino que se van sumando esos factores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son síntomas? ¿Cómo puedo saber que una persona está en un cuadro de ansiedad? Un adolescente en este caso. Pues hay síntomas físicos como la taquicardia, sudoración, temblores, dolores de cabeza, de estómago, fatiga, mucho cansancio. Síntomas emocionales como nerviosismo, que no es otra cosa más que este temblorismo, esta sensación de sudoración, ¿no? Constante irritabilidad, es decir, que parecen cerditos, que cualquier cosa los enoja. Miedo irracional, preocupación excesiva, no son comportamientos emocionales, también conductuales, se aíslan, evitan situaciones, momentos, lugares, estar con ciertas personas. Todos estos son señales de alarma que muchas veces nosotros las vemos en los adolescentes y, fíjense, lo normalizamos. Eso es normal en un adolescente. ¿Sí? Yo siempre digo, no es lo mismo común que normal. ¿Es común en los adolescentes? Sí. Pero de ahí a que sea normal, hay un abismo de diferencia. La depresión, la ansiedad, nunca se normaliza en ninguna persona a ninguna edad. Que son situaciones que se presentan más en ciertos rangos de edad, pues sí, ¿no? Pero eso lo hace común, lo hace frecuente, pero no lo hace normal. ¿Sí me explico? Cuando yo noto este tipo de comportamientos, tengo que acercarme al adolescente a preguntar qué está pasando en su vida, o yo ser más observador de su entorno, de la escuela, y además acercarme en un tono comprensivo, no a juzgar, no a querer cambiar, ni a querer resolver. El primer paso para el acercamiento de un adolescente es ir con la guardia abajo a escuchar, a observar. Porque si yo de antemano, ante la primera situación, para el primer comentario que me diga, yo ya lo estoy juzgando, ya lo perdimos. Se va a alejar. No te va a decir nunca más nada. Sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situación. ¿Cuál es el impacto de la ansiedad en la vida del adolescente? Pues evidentemente no vamos a notar que tenemos a una persona con ansiedad a los adolescentes. Pues hay cambios en su rendimiento académico. La ansiedad o la depresión son dos trastornos mentales que se alimentan de la atención. ¿Sí? Es decir, yo necesito
estar consciente aquí y ahora, ¿sí? En aquello que me preocupa o que me deprime para poderme sentir ansioso y deprimido. Aquí se aplica la de ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy ansioso, es porque estoy consciente y atento a algo que me preocupa. Y siempre les digo, mis pacientes, la atención es el pegamento de la memoria. Es parte fundamental de la comprensión y del razonamiento. Y tanto el razonamiento como la memoria son fundamentales para el rendimiento académico. ¿Sí? Una persona ansiosa, ¿sí?, es muy probable que no le vaya bien en la escuela porque está estudiando, repitiendo y no se le queda nada. Porque su atención aparentemente está en lo que está repitiendo, pero en realidad está en lo que le preocupa. Entonces, hágase lo que hagas el día del examen, no se te va a acordar nada, porque no hubo un buen proceso de memorización. Pero eso también es motivo, esa explicación también es motivo de otra plática. Pero por esa razón se da eso. Entonces, si yo no me doy cuenta, si yo tengo un hijo que comúnmente le va muy bien en la escuela y de repente empieza a tener un cambio en su rendimiento académico, señala la alerta. ¿Qué está pasando alrededor con mi hijo o mi hija en este momento? ¿Por qué cambió si comúnmente le iba mejor en las calificaciones? Y es donde nos tenemos que dar cuenta de esta situación. Relaciones sociales es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si yo noto que mi hijo es muy sociable, mi hija es muy sociable, y de repente evita estar en fiestas, evita salir con sus amigos, evita platicar con otras personas, ¿no? Si vemos que le da trabajo, pues tener amistades o hacer actividades sociales, hay una señal de alerta. Salud física, pues ya sabemos que de alguna manera decían que nosotros tenemos dos centros emocionales, uno aquí y otro acá. Están conectados, dos cerebros, uno en el estómago y uno en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo me siento ansioso, preocupado, molesto, ¿dónde siento más la carga emocional? En el estómago. Entonces, por esa razón, cuando notas que de repente se queja del dolor, de la gastritis, de que el cuerpo no quiere comer, ¿qué está pasando? ¿Cómo está pasando un cuadro o una crisis de ansiedad? ¿No? Y por supuesto también el desarrollo emocional, ¿verdad? Una ansiedad no tratada puede aumentar el riesgo de desarrollar otros trastornos mentales como depresión. La depresión y la ansiedad son comparables. Casi siempre van de la mano juntos. Pero tienen además también una particularidad. Son dos trastornos mentales, ¿sí?, que muchas veces pasan desapercibidos porque hacemos exactamente lo que dijimos hace rato en la sociedad. Normalizamos estas conductas en su rango de edad. Es normal que los adolescentes estén irritables, estén tirados sin hacer nada, que tengan mucho sueño, que no quieren hacer nada. ¿Sí? Acuérdense de las palabras: común no es igual a normal. Que todos los adolescentes, o la mayoría, porque
que la mayoría de los adolescentes tengan conductas comunes no significa que sean normales. Bien. Herramientas para afrontar esta ansiedad. ¿Qué se puede hacer? Porque ya vimos cuáles son factores, ¿no? Ya vimos cuáles son señales. Ahora, ¿qué hacemos si yo he detectado? ¿O qué pasaría si yo detecto esto en algún adolescente, en mi familia, en algún familiar? Porque además cabe aclarar que este tipo de situaciones están enfocadas en el adolescente, pero esto es común en cualquier edad. Esto le puede pasar a cualquier persona. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para afrontar esta ansiedad? Primero, estrategias de autocuidado. El ejercicio regular, ¿sí?, ayuda, ¿sí?, a liberar endorfinas. ¿Saben ustedes qué son las endorfinas? Son neurotransmisores, es decir, son moléculas químicas que nuestro cerebro, ¿sí?, produce y hace girar por toda nuestra cabeza para regular nuestra situación emocional y nuestra situación conductual. El ejercicio libera endorfinas, nos ayuda a estar con energía, nos ayuda a sentir, ¿sí?, un buen estado de ánimo, a reducir el estrés. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le haces para tener 7 consultas todos los días, de lunes a viernes, y no colapsar? Yo les digo, religiosamente, de las 8 de la mañana, ¿no?, hasta las 10:55 que salgo como un loco desesperado del gimnasio para llegar a mi consultorio que está a 5 cuadras, ¿no?, voy al gimnasio de lunes a viernes. No hago ejercicio, pero me entretengo y es la ayuda de se hago ejercicio, de verdad se hago ejercicio. No se nota mucho, pero se hago. Entonces, también por supuesto una hora de chiste también me ayuda. Y todos los sábados religiosamente voy a ver a mi psicólogo. De verdad, todos los sábados voy a ver a mi psicólogo. Y ahí yo no soy psicólogo, yo no soy. Voy y le digo, lo siento, pero yo necesito descargar todo lo que veo. Si yo también soy humano, también tengo problemas, también tengo broncas, y también quiero que me ayuden. ¿Sí? Religiosamente voy, ¿no? Cuando me dicen, ¿para cuándo te doy cita? Todos los sábados de aquí hasta que Jesucristo baje con sus trompetas. O me muera, o me pase el dinero. Separa los sábados, ¿no? Así se lo digo, ¿no? Porque si no colapso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me ayudan, por supuesto, a esto. Rutinas de sueño. Ahí sí les vengo fallando, un serio problema con el sueño, ¿no? Llego y me pongo a preparar mis clases de la universidad, ¿no? Entonces, sí, pero dormir ayuda, ¿no? Tener una buena higiene del sueño ayuda mucho, se los digo en serio, ¿no? Alimentación equilibrada, trato con todos los medios de cuidar la alimentación, ¿sí?, de febrero a noviembre. Ni se ríe porque no es está pasando, ¿verdad? O sea, viene y comieron qué pensaba, ¿verdad? Alimentación equilibrada. Limitar el uso de la tecnología. Yo sí se los digo en casa, una sola televisión.
va mi hijo a casa. Netflix, hoy en día, gracias a Dios, desde la pandemia de la salud. Les digo en serio, no tengo ninguna aplicación. ¿Sí? Y de verdad no voy a robar mucho dinero con eso. Y libros. Tengo una seria obsesión con la lectura. También eso no se presenta muy orgulloso. Tengo una seria obsesión con la lectura. Tengo que gastar todo lo que gasto en plataformas, lo gasto en libros ahora. Pero trato de la pantalla ya no. Suficiente lo que tengo con la tableta y estar con los pacientes en el teléfono y todo eso para todavía llegar a esa parte. Es muy complejo, muy complejo. Entonces, tratamos en casa de limitar mucho esa parte de la tecnología, porque la verdad llega un momento que puede ser muy cansado, muy cansado esta cuestión, ¿no? Yo me acuerdo que hoy en día estos aparatitos, el iPhone, el iPad, te dicen tiempo en pantalla, ¿no? Pero primero, ¿cuánto tiempo pasas viendo el teléfono? Me asustó. Limitar el uso de la tecnología, bien importante también, bien importante. Terapia psicológica, por supuesto, como les dije hace un momento, ¿no? Como les dije hace un momento, terapia importante no tener miedo con su carrera. Yo se lo digo a mi terapeuta, ¿sí? Tú no te puedes ni enfermar ni morir antes que yo, ¿no? Porque eso es una cadena. Yo me colapso todos mis pacientes. Y así que tú no tienes permiso de enfermarte, ¿no? Entonces, importante el darse esa oportunidad, ¿no? Recuerden que la terapia psicológica no es para quien, ¿sí? No es nada más para quien tiene problemas, sino para quien no quiere tenerlos. ¿Sí? La psicología, igual que la medicina, debería de ser preventiva, no paliativa. Normalmente, cuando vamos a la psicología, cuando vamos a la medicina, al médico, vamos porque ya nos duele algo. ¿Sí? Tratemos de ir, ¿sí? Antes de, cuando notamos que algo no anda bien, antes de que se vuelva un problema grave, buscar la ayuda. Y lo mismo, ofrecérsela a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Fortalecimiento de la red de apoyo y comunicación abierta en la familia. Es importante que nosotros fomentemos la conversación con los adolescentes. Yo sé que al principio les da trabajo, sobre todo si no estamos acostumbrados a hablar con los adolescentes, pues sí, de repente nos va a parecer difícil, nos va a parecer raro, ¿no? Escuchar lo que nos dicen, lo que nos cuentan, pero de verdad se los digo, en la medida que ustedes se vayan acercando, vayan conociendo más, no los juzguen, ¿sí? Va a haber una mejor relación con ellos, ¿sí? Apoyo social también es importante, contar con amigos, ¿sí? Saber que nuestros familiares, adolescentes, pues tienen amigos, fomentar, conocer a sus amigos, por supuesto, también es súper importante, ¿verdad? ¿Quién se relaciona? Eso también lo hace muy importante, ¿no? Y por supuesto también, pues enseñar a los adolescentes a resolver problemas, a ver que en la vida los problemas son pan nuestro de cada día. Y si nosotros los ayudamos a ser resilientes, a encontrar modos de dividir los problemas en partes, ellos van a aprender también a sobrellevar situaciones, ¿sí? Que en primera instancia los hacen sentir
fuera de control. ¿Sí? Acuérdense que lo que dijimos, la ansiedad es la percepción, la sensación de perder el control. Entonces, cuando nosotros vemos un problema enorme, independientemente de que los demás lo puedan ver de otra manera, cuando nosotros lo vemos enorme, eso nos provoca ansiedad. Entonces, cuando tú le enseñas al adolescente a que el problema que sea, lo ponga sobre la mesa, lo divida, diga, a ver, ¿esto lo puedo resolver? Sí, vamos a resolver. ¿Esto no? Hazlo real. Como decía mi papá, si tu mal tiene cura, ¿qué te apura? Y si no tiene cura, ¿qué te apura? Entonces no vamos a poder resolver, déjalo. Entonces, enseñar eso a nuestros jóvenes, a mostrarle que la vida, pues, todos tienen problemas. El problema, ahora sí que el problema no es no tener problemas, sino no saber cómo, ¿sí?, resolverlos o soltarlos. Muy bien, ¿cuál es el rol de los padres en los cuidadores? Ya estamos acabando, ya se me lo más, ya se me lo más, validar sus emociones, ¿sí? Importante, ¿sí? No minimizar sus sentimientos. Y eso está de la mano con no normalizar estas situaciones de las que hemos hablado en la adolescencia. No minimicen sus sentimientos, ¿sí? Frases como ¿qué pasa? ¿Estás para tanto? ¿Cómo te estresas por eso? ¿Sí? Los hace sentir no validados, no escuchados, no es lo que queremos. ¿Sí? No minimices. La situación para él tiene un tamaño diferente para ti, porque tú ya tienes experiencia, pero él no. Escucha, sin importar lo que te diga y cómo te lo diga, escucha. ¿Sí? Establecer límites saludables. Aunque los adolescentes buscan independencia, es importante establecer normas claras, especialmente en cuanto al uso de la tecnología y los hábitos del sueño. Esto es importante. En toda casa debe haber reglas con la hora de dormir, con el uso de la tecnología. ¿Sí? Sin importar que te quieran quemar la casa, tiene que haber reglas. ¿Sí? Así lo ha sido por siempre y así tendría que seguir siendo. ¿Sí? Al principio, sí, va a ser difícil confrontar y enfrentar esa situación, pero se los prometo que en la medida de que él se pueda ir adecuando, se pueda adecuando a esas reglas, cada vez va a ser menos. Y eso que, por supuesto, nos va a ayudar. Fomentar la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia que es la capacidad humana para adaptarse a los problemas. Es decir, para resolver los problemas que tengas que resolver y dejar ir los que no puedas resolver. Como dijimos, pues ofrecer, ¿no? Buscar ayuda cuando sea necesario, no tener miedo. Ya con esto termino, hace unos días, para el 10 de octubre, fue el Día de la Salud Mental a nivel mundial. Mi esposa que trabaja aquí en el CETIS me pidió que diera una plática sobre salud mental. Y yo le dije, mira, tengo esta plática. Me dijo, no, nosotros necesitamos ir un poquito más atrás. Necesitamos hacerles ver a los jóvenes de bachillerato que hablar de salud mental es algo más que normal. Debería ser algo normal para todos. Hicimos una plática que se llamó, ¿no?, conversaciones de salud mental, ¿no? Entender que es completamente normal. Y les dimos 3 pláticas sobre salud mental a los jóvenes. Porque ella ya había detectado situaciones en jóvenes de esa edad, estamos hablando de 15 y 18 años. Yo he notado situaciones en que no se van a atrever a hablar, pero estoy seguro que con esas pláticas se van a salir. Y cuando terminó la plática, yo la verdad fui
fui, ¿no? Pero cuando terminó la jornada que organizaron en el colegio, me dijo, 5 jóvenes se acercaron a pedir ayuda. Jóvenes, ¿sí? Con intención de ir hacia un suicidio. Me dijo, yo no les estoy dando esta cosa. Porque ellos se sintieron por primera vez visibles, dejaron de ser invisibles. Su problema de salud mental dejó de ser invisible. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo de buscar ayuda profesional. No solo para ellos, para nosotros también, porque como padres muchas veces no sabemos cómo trabajar con ellos. ¿Sí? De verdad se los digo, buscar ayuda a tiempo puede ser la diferencia entre, ¿sí?, enfrentar una crisis como esta o vivir un duelo. ¿Sí? Ahí se los dejo preguntar. ¿Sí? Bueno, pues vamos a concluir, ¿no? La ansiedad de los adolescentes, pues es un desafío, es una realidad, es algo que tenemos que, pues, enfrentar todos los días, ¿verdad? Pero con las herramientas adecuadas, tanto los adolescentes como las familias, pues pueden aprender a afrontarlo de manera efectiva. Es muy importante educar, apoyar y brindar sobre todo un ambiente seguro donde los jóvenes puedan expresar sus emociones, expresar sus sentimientos, ¿sí?, y recibir la ayuda que necesitan, pero sobre todo un lugar seguro donde ellos se puedan expresar sin ser juzgados. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo al doctor José por su presencia y su valiosa y enriquecedora plática. Creo que hay mucho que reflexionar y mucho que profundizar, pero ya tenemos oportunidad de invitarlo. Él es especialista también en tanatología, en adultos mayores. Yo creo que un tema por allá sería muy interesante, ¿verdad? También hay adultos mayores. Además de que esta patología está en muchos adolescentes, ¿verdad? Jóvenes, pues ya lo invitaremos para otras ocasiones. Muchas gracias, doctor. Esa es tu casa. Vamos a terminar en un momento de oración, de acción de gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, sin antes agradecerles y felicitarlos como lo hago cada mes a los que se han dado tiempo para formarse. Como dijo el doctor, medicina preventiva, formación es parte de la medicina preventiva, ¿no? Salud mental está relacionada con la salud espiritual y la salud física, pero la salud mental, la salud mental es tener pensamientos positivos, es lo acabo de decir, y entonces vienen los pensamientos positivos de una mentalidad formada, de una mente bien formada como según los valores y los criterios de Cristo. Así que felicidades, que sigan dándose el tiempo para ustedes en este espacio de formación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Muy buenas noches a todos. Gracias.